¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Soy Sebo Figueroa, soy dibujante de cómics y me encuentro aquí con mi buen amigo Hideki Pacheco. Así es. Escritor, editor, creador, improvisador, no sé. stand-up comedy, rockstar, de todo, de todo. Y bueno, estoy muy contento de platicar con él porque ya tenemos un rato de conocernos y no habíamos tenido esta chance de platicar más o menos, pero con bajo este contexto del podcast de Café Bocetos. Entonces, Hideki, antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿A ti, Saúl? Estoy muy interesado en saber tu historia, así como estoy seguro que todos los demás también. Esta va a ser como una edición de escritor, ya que usualmente entrevistamos artistas, pero en este caso nos estamos metiendo un poco en las aguas de los creadores, ¿no? Y Hideki pues yo lo considero como un autor y creador, entonces... Muchas gracias. Hideki, take it away. ¿Cuándo fue, cuando estabas tú pequeño, que tuviste una visión, o cómo fue que tú identificaste me gusta escribir o las historias? Pues mira, yo creo que desde que estaba muy chavo, muchas veces con mis primos, porque bueno, no son mis primos de sangre, pero tengo unos primos de unos amigos que mis papás conocen desde que están muy muy chavos. Entonces nos juntábamos mucho. El internet no estaba tan avanzado. Las computadoras no eran tampoco tan entretenidas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, hijo de su 95, 2000, a lo mejor. O bueno, tal vez un poquito después del 2000 y antes del 95, porque en esa fecha estuve viviendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero fuera de eso he estado aquí en Monterrey. Recuerdo que nos juntábamos y hacíamos pijamadas de todos los primos. Haz de cuenta, llevábamos una casa como de 12, 15 muchachitos. O sea, la familia... Estaba muy, muy chido. Sí, como no son de sangre, pues éramos todos los hijos de los amigos, ¿no? Entonces se ponía muy chido. Y dentro de ahí, pues buscando qué entretenernos hacíamos, ¿no? O sea, contábamos historias y que continuábamos entre todos. O a veces yo les improvisaba una canción de cualquier tontera. O grabábamos videos, películas así como caseras, ¿no? De horror. Entonces, así más o menos fui descubriendo que me gustaba contar cuentos. En la primaria también hacía cómics. Y yo no me acordaba hasta hace poco que empecé a trabajar más profesionalmente en los cómics, que eso fue como de mis primeras entradas en arte colaborativo, ¿no? Estaba muy pequeño ahí en Nuevo Laredo y tenía un amigo que dibujaba muy, muy, muy bien para su edad y yo dibujaba muy mal. Entonces teníamos este cómic, ¿no? Polyestic se llamaba. Polyestic. No sé por qué le pusimos así. ¿De qué trataba? Eran 4 garabatos. Sí, o sea, era una línea, un círculo, o sea, varios así garabatitos como con facciones humanas. Y tenían como aventuras, ¿no? Ni me acuerdo de qué se trataban las aventuras. Lo que sí me acuerdo era que yo tenía la libreta y tenía que escribir una página de cómic en la libreta, ¿no? Y luego se la pasaba a él y él escribía la que seguía. Y luego yo, y así, ¿no? Pero cada vez que me regresaba a la libreta yo veía así como mis dibujos como que arruinaban el cómic. Eso suele pasar. Entonces, sí fue como... Bueno, en primera como que irme dando cuenta como por dónde iba. Y la segunda es que de repente me preguntaba mi opinión, ¿no? Mi amigo. Me decía, es que como que no se me ocurre qué seguir, ¿qué harías tú? Y él decía, no, pues a lo mejor que haga esto y luego que pase esto. Tú lo ibas guiando, lo estabas editando desde exactamente, entonces. ¿No? Entonces como que inconscientemente desde pequeño, o sea, empecé a agarrar, ¿no? El gusto y como por la escritura y la edición. Ok. No, y sí. Bueno, y después de eso fui creciendo un poco más y digo, todavía no estamos en la escritura. Todo esto son como cosas creativas, ¿no? Entonces también me metí a teatro, también compuse canciones, etcétera, ¿no? Hice muchas cosas, pero lo que terminé como que encontrando que me gustaba era escribir. Cuando estaba en la prepa, se conjuntaron dos factores, ¿no? Yo tenía un compañero que en la prepa ya tenía 2 libros escritos. ¿What? Iba por el tercero, ¿no? La tercera novela. Y leía bastante. Yo leía muy poquito. Y tenía también un profe de literatura, de carácter un poco como difícil. Era buena onda, pero conmigo era muy cruel. Ay, yo no sé qué pensaba de mí, a lo mejor consideraba que era un poco como torpe o tonto
porque pues todos somos torpes o tontos en esa edad, ¿no? Pero a lo mejor yo más, a lo mejor por mi manera de desenvolverme, ¿no? Que era un poquito más como locuaz, ¿no? Desquiciada. Ok. Entonces recuerdo mucho que al final de ese curso íbamos leyendo varios libros de cuentos y novelas. Ujú. Y a mí me gustó mucho el libro de Bestiario de Julio Cortázar. Y teníamos que hacer nuestro trabajo final del libro que más nos había gustado, ¿no? Entonces claro que yo fui ahí y justo cuando empecé a hablar del libro, a exponer mi libro, Ujú. dije Julio Cortázar. Yo no sabía cómo se pronunciaba el apellido. Ajá. Y desde entonces el profe me empezó a bombardear, ¿no? De que no es posible que ni siquiera puedas preparar bien el apellido del escritor que te gusta y que no sé qué. Total, terminó diciéndome que yo no servía para escribir, que nunca iba a poder escribir bien y que me rindiera, para que me dedicara a otra cosa. Ujú. Entonces como que eso, conjuntado con mi amigo que iba mucho, mucho más adelante, Ujú. a mí me hicieron sentir así como que, ay, pues ya para qué, ¿no? ¿Para qué escribo? Pero en cierta manera fue algo bastante liberador, porque a partir de ese momento, todas las cosas que yo escribía yo consideraba que eran muy malas. Y ya no me preocupaba por la calidad, sino Ok. por seguir escribiendo, ¿no? Entonces eso me ayudó como a romper una pared que yo tenía de creación, Ujú. que me sentaba y esperaba crear cosas buenas. Y eso terminó rompiendo la pared para bueno, ya sentarme y escribir lo que fuera, cuando fuera, a cualquier hora, en cualquier lugar y producir, ¿no? Luego entendí que eso fue como que afinando mi técnica, ¿no? Y ayudándome a mejorar a escribir, pero yo no sabía en esa edad, ¿no? Y yo no sabía tampoco que las cosas que escribía podían ser buenas o eran consideradas buenas hasta como 6, 7 años después, ¿no? Ujú. Que llevaba práctica. Ok, a ver. Entonces más o menos así empecé. Ok, Eso fue como el vamos a inicio de la vamos a escritura. poner una pausa aquí. Porque por lo que me estás contando, tú cuando eras niño estabas en un ambiente que fomentaba, digo, afortunadamente, o bueno, más bien y a lo mejor no con intención, pero o sea, estabas con un grupo de familiares, amigos, etcétera, que fomentaba así ese ambiente creativo de estar inventando tus historias o estar inventando o creando cosas, ¿no? Eso como que te da la chispa o más bien te mantiene pues como con la sed de seguir creando. Ujú. Y luego, bueno, te saltaste ahorita toda la primaria, no sé si hay algo haya tenido que ver, pero llegamos a la prepa y ahí te encontraste con tu primera dificultad o primer reto, ¿no? Primera barrera, que en este caso es alguien que te estaba pues te estaba cortando las alas, ni siquiera las tenías, ¿no? Me intentaba ayudar, ¿no? Ajá. O sea, haz algo que sí vayas a poder hacer bien, Y ¿no? es muy, pues no diría interesante, sino más bien como que, pues medio mal, bueno, no juicio, pero como que muy mal de un maestro. Es como ¿has visto la de Whiplash, la película? Ajá, sí, ¿cómo no? Bueno, como que se me hizo un intento de Whiplash, pero como que no positivo, sino... Sí me identifico, o sea, me gusta mucho la película precisamente por lo mismo. Obviamente yo no sangré de los dedos mientras escribía. No sabemos, ¿verdad? Pero algo que sí pasó, te comparto la anécdota. Recuerdo que el último día de clases el profe nos preguntó que si nos había gustado la clase de literatura. Ujú. Y la gran mayoría dijimos que no. Y eso a mí me sorprendió porque pensé que yo era el único, ¿verdad? Sí. Que la detestaba. Ajá. Entonces bastantes compañeros dijeron que no todos, ¿verdad? ¿Qué decían? ¿No? ¿Qué fue lo que dijeron? Era muchísimo, muy exigente, que los hacía leer cosas bastante difíciles y luego esperaba que las comprendieran sin él explicar cosas, bla, 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 ¿no? Ujú. Y luego el profe preguntó, pero, o sea, ¿les gusta más la literatura? ¿Les gustan más los libros ahora? Y un compañero dijo, no, profe, ahora detesto los libros. Jamás voy a leer algo otra vez en mi vida. Ujú. Gracias a esta clase ya entendí que leer no es para mí. Y el profe empezó a llorar. Oh, qué fuerte. Sí, porque obviamente esa no era su intención. No era que aprendiéramos, que conociéramos más de literatura. Pero a mí se me hizo como que bastante fuerte ese encuentro, ¿no? De él, de la exigencia. Y
Y yo creo que entonces fue cuando a lo mejor tuve esa semillita, ¿no? De, tal vez puede estar mal. O sea, sí, tal vez la persona que me está enseñando no tiene todas las respuestas. Ajá, sí. Aunque tenía bastante conocimiento y conocía bastante literatura, pues una cosa es saber literatura y otra cosa es saber enseñar. Sí, entonces, pues bueno, quién sabe, ¿verdad? Cómo le haya ido, espero que esté haciendo cosas muy geniales con su vida. Pero fuera de eso, o sea, yo no salí de ese hoyito hasta mucho más tiempo después. Pero bueno, regresamos a... Bueno, estábamos con tu amigo que había escrito 2, 3 sí. libros y bueno, eso era como el conjunto de las cosas de que este maestro te había dicho no sirves para escribir, ya no escribas, y tenías a tu amigo que había escrito ya 2, 3 libros para su tercer libro, ¿no? Y era el favorito del profe. Digo, no me queda la menor duda, ¿no? Pero sí. esa conjunción de cosas como que, bueno, a mí me sorprendió, como por lo que me estás contando, que en vez de animarte a desistir, o bueno, que te desistiera de escribir, como que más bien te animó a seguir haciéndolo, quitándote esas barreras de, bueno, ya, o sea, no tengo que escribir a lo mejor lo mejor que se hace, pero puedo escribir como yo quiera porque no tengo nada que perder, ¿no? Como que Sí. Bueno, ya por ahí vemos. Y pues no tenía nada que perder, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer entonces? ¿Cuáles eran tus gustos en ese entonces? ¿O de qué escribías? O sea, ¿cuáles eran tus motivaciones para escribir también? Lo primero que empecé a escribir fue en la secundaria. Rap. ¿Rap? Sí. ¿Canciones de rap? Sí, me gusta mucho el rap. Loco. Me gusta bastante el rap. Está en mi dieta diaria, ¿no? De música. Pero después de la secundaria, en la preparatoria empecé a escribir más poemas. Porque siempre fui muy desesperado. Sí, entonces desde niño, cuando estaba, regresando a lo de mis primos y demás, las improvisaciones, las películas, todas esas cosas las prefería escribir cuentos, porque escribir un cuento era sentarme, dedicarle como media hora, 1 hora a estar escribiendo, y lo que alguien le dedique 20, 10 minutos a leerlo. Entonces era un proceso muy tardado, ¿no? En cambio, si yo agarraba una guitarra y empezaba a tocar y empezaba a improvisar, era inmediata la gratificación, ¿no? O sea, la respuesta del público. De la misma manera con una película que estábamos grabando, ¿no? Grabábamos, terminaba la escena y luego, a ver cómo quedó. Sí, entonces, ese tipo como de inmediatez era lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? El ver cómo podía modificar el estado del ánimo o influir en el estado de ánimo de alguien con una obra, ¿no? Y por eso, o sea, el rap se me hacía rápido, se me hacía sucinto y que las rimas, ¡pum!, te pegaban cuando las escuchabas, ¿no? Y las podía escribir rápido. Y luego los poemas se me hacían también, ¿no? Como que cortos, precisos, bueno, los poemas que conocí en ese entonces. Cortos y precisos y como que te transmitían rápido, ¿no? Lo que había. Bueno, hicimos una breve pausa, pero ya estamos aquí de nuevo. Primero para contarles también cuándo fue la primera vez que yo conocí a Mr. Kidek. Gracias. Yo recuerdo que la primera vez que te vi fue en uno de mis cursos de Central Ficción, cuando Central Ficción estaba en la otra locación, que es allá por Ricardo... No Ricardo. ¿Cómo se llamaba la...? Isaac Garza. Era Isaac Garza con otra calle, ¿no? Con Tapia. No, era Tapia, discúlpame, era Tapia con la grandota que conecta con Garzazada. Bueno, en esa ocasión ahí estaba en Central Ficción. No, con Revolución Félix U. Félix U. Gómez creo que sí. Ajá. Félix U. Gómez con Tapia. Con Tapia, sí. Es que siempre es de que Ricardo Tapia, no Ricardo Tapia, pero es Tapia. Bueno, ahí fue cuando yo conocí a Kidek. Yo estaba dando unos cursos de dibujo en ese entonces y me tocó en uno de los grupos. Lo curioso es que Kidek no es necesariamente dibujante, pero él quería entrar al curso para saber cómo funciona la mente del dibujante porque él es escritor. Entonces, si se ponen a pensar, es una muy buena insight que quería lograr. Digo, o no sé cómo quieras responder a ese tipo de situación. O sea, haz de cuenta, esa fue la motivación para entrar a tu curso. Y sí fue también como el abrir mucho los ojos, sobre todo como comenté, por mi falta de paciencia, ¿no? Entonces como que, yo no puedo dibujar porque es estar ahí metiéndole a una página 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo. No puedo. Tú viendo en términos de quiero
que la historia esté creada. O sea, quiero crear una historia y no puedo meterme a dibujar porque me tardo mucho en dibujar, pero quisiera que estuviera ya hecha. De ahí exacto, sí, y no estoy dispuesto a poner todo este tiempo, ¿no?, en la página. Entonces, sí fue bastante como... Por un lado, los detalles que necesita el dibujante, ¿no? Entonces, eso me ayudó a medio dirigir un poco mejor los guiones de cómic que creo. Y también a entender un poquito el esfuerzo detrás del dibujo, ¿no? Y el esfuerzo detrás de cada redibujo o corrección. Y la importancia de mis errores, ¿verdad? Entonces yo creo que me hizo afinar un poco más mi necesidad de hacer historias como más coherentes, más conservadas, más así como precisas, bien hechas, ¿no? Para no entorpecer la vida del dibujante, ¿no? Más como enaltecer o que haya una mejor sinergia, ¿no? Ajá. Pero si eso ahorita retomamos el tema. Muy bien. Regresemos a... Me estabas diciendo que te gustaba más hacer poemas porque precisamente estabas como que desesperadillo y querías que fuera ya inmediatamente como... Sí, más rápido, más veloz. Recuerdo que... Prepa, ¿verdad? Me dijiste. Sí, en la prepa. Cuando estaba en la prepa sí intenté a lo mejor algo de formato un poco más largo, inspirado por este compañero que tenía los 2 libros. Pero claro que no sabía casi nada de novelas porque leía muy poco o casi nada. Bueno, no qué estilo, sino cuáles eran tus influencias o qué tratabas de imitar. Me imagino que todo el mundo, como empezamos imitando a alguien más, ¿qué tipo de historias tratabas de hacer? Creo que tendrían que ser historias como de ciencia ficción. Casi no me cargaba la fantasía. Era más como crimen o como cosas creepypasteras antes de que existiera el término creepypasta, ¿no? Sí, ok. Pero sí muy cargado para ese lado. Y también muy mal escritos. O sea, en cuestión de personajes y demás, ¿no? Pero, en fin, esos primeros como libros o novelas que escribía, proyectos, me acuerdo que yo los hacía creía que una página y media de escritura podía ser un capítulo. Entonces, según yo ya tenía 26 capítulos, ¿no? Cuento, cosas así. Todo el mundo empezamos por algún lado. Ajá, cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de esos primeros cuentos era de una guerra de bandas, pero habían 6 bandas, entonces eran 6 líneas narrativas que tenía que seguir al mismo tiempo. Y eso me divertía pues porque me aburría muy fácil, no me desesperaba. Entonces como que, yo escribí mucho este personaje, la otra banda. Entonces como que eso me ayudaba un poco. Y recuerdo que tenía, ¿qué habrán sido? A lo mejor unas 6, 7 historias ya avanzadas. En total sí tenía como unas 300 páginas de varias cositas que había escrito, ¿no? Pero poquito a poquito a lo largo de los años. Cuando tenía 23 años... Me acuerdo que fui a comer al centro de la ciudad. Ya había terminado la carrera, creo. Y me acuerdo que cuando regresé de cenar esa noche, me habían abierto la cajuela del carro y me robaron mi mochila. Y en la mochila lo único que tenía era una biografía completa de Eugenio Salvador Dalí. Tenía 2 plumas y tenía todo lo que había escrito en toda mi vida hasta ese momento. O sea, o sea, no sé por qué no creía en las computadoras, los backups. Todo lo tenía en esas libretas, y creo que lo tenía ahí porque me lo llevé a trabajar a un café o algo así días atrás y no lo había sacado de mi cajuela. Entonces, o sea, ni siquiera dinero, ni papeles, nada, ¿no? Nada más se robaron mi obra y la tiraron a lo mejor en un campo así desierto, lo que sea. Y me acuerdo que la persona que iba conmigo me dijo muy sabiamente en ese momento, bueno, te quedan 2 opciones, ¿no? Puedes dedicarte a otra cosa o puedes volver a escribirlo otra vez. Y me acuerdo que eso me dejó pensando bastante tiempo. Toda esa noche me quedé pensando mucho rato sobre si lo iba a escribir otra vez o no. Porque al fin y al cabo yo lo había escrito, ¿no? Estaba aquí adentro. Sí. Y dije, pues sí, vale la pena.
Y me acuerdo que ese fue el momento decisivo donde empecé a tomarme más en serio la escritura, ¿no? Empecé a buscar también maneras de aprender un poquito más, de conocer un poquito más de qué es la escritura, qué es la literatura, las bases básicas, ¿no? Bases básicas, etcétera, ¿no? Entonces ese fue como que el parteaguas que lo pasó de un hobby a una profesión, o un intento ya de una escritura más profesional, ¿no? Pues sí, ese fue así como que momento decisivo. Bueno, está bien. Y de hecho, sí. Me voy a pescar de eso. ¿Tú estabas estabas en la universidad o estabas trabajando en algún lado? ¿O en qué momento estabas tú ahí de tu vida? En ese momento estaba trabajando, pero yo estudié Ciencias de la Familia, que es como consultor familiar, como un psicólogo de familias, pero no tan profundo. Ok. O sea, entonces no, el que tú hayas decidido estudiar eso no fue como influenciado o no fue como pensando en que querías dedicarte a la escritura. No, para nada. O sea, me acuerdo que mi primera elección de carrera fue filosofía. Entonces entré a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, no en la uni, un año, que era nada más el tronco común. O sea, realmente no me metí a lleno en cosas de filosofía, pero me acuerdo que conforme estaba estudiando ese año, gracias a Dios a mi papá le dieron una oportunidad muy buena en su trabajo. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? La oficina está pagando becas, entonces pues agárrate la carrera que tú quieras, y pues la oficina te pone la beca. Luego estudias filosofía porque es la carrera más barata de la uni, ¿no? Tú te la puedes pagar. Dale. Así es. Entonces eso hice, ¿no? Me cambié estaba entre diseño gráfico y ciencias de la familia. Pero como ciencias de la familia tenía en el programa varias cosas así como de filosofía, teología, cosas así un poquito más. Me gustó, me fui por ahí. Luego ya descubrí con una consulta a la cámara Gesell, que es la cámara donde te meten con un vidrio en medio, que de un lado sí ves, pero del otro lado no. Bueno, ahí hacíamos como nuestras consultas de prueba, ¿no? De un lado yo estaba consultando al paciente, del otro lado está la maestra, digo, sin liberar datos del paciente, pero pues terminó siendo 3, 4 de las sesiones más pesadas que he tenido así como en mi vida de tratar un problema. Y ahí fue donde dije, yo no puedo hacer esto, no puedo dar consulta, ¿no? Me traigo los problemas, ¿no? Ya. Sí, me los traía conmigo. Entonces, pues bueno, salí de ahí e intenté combinar un poquito como que mis gustos, ¿no? Redacción, etcétera, con aprendizaje psicológico. Y pude trabajar como de creador de contenido y copywriter en algunas revistas, así como de consejos para la familia o de psicología familiar o cosas así. Pero poco a poco me va dando cuenta que no era suficiente para mí. Sí, no era suficiente y era un ambiente muy diferente al que yo quería, ¿no? O sea, yo como que a lo mejor buscaba algo más tranquilo, más como artístico, más como que libre en lo conceptual. ¿Sí me explico? Más abierto a ideas. Y como que esos ambientes eran muy cerrados, eran muy maquiavélicos, había que estar como que planeando mucho tu siguiente movimiento porque el otro que estaba en la otra empresa a lo mejor quería hacer esto y el de tal partido político. Y que el ambiente donde yo estaba, porque era una ONG política. O sea, se dedicaba... No de la empresa, no de la carrera de... No, de la empresa. Entonces, como que me cansaba mucho eso también, ¿no? El estar cuidando cada paso, ¿no? Entonces, eso aunado a lo del robo fue lo que me catapultó, ¿no? A lanzarme hacia otra cosa, empezar a buscar cursos, talleres, videos online y pagos así de a larga distancia con otros profes, etcétera. Y fui aprendiendo al mismo tiempo que iba produciendo, ¿verdad? Me puse esta meta de producir sin parar para poder mejorar mi escritura. Ese fue el robo que me comentas. Fue el detonante, o sea, el detonante de decir que estoy haciendo con mi trabajo, necesito hacerlo más profesional, o que estoy haciendo en mi trabajo del día a día, necesito darle más por la escritura. O sea, ese fue el momento de eureka, ¿o cuál fue? Sí, yo creo que fue eureka para los dos, las dos cosas, ¿no? En cierta manera como que dije, bueno, si me lo voy a tomar en serio, pues va en serio, ¿no? Y empecé a separar
un momento específico del día, todos los días, para poder escribir. Y eso me fue iluminando, ¿no? Para darme cuenta que mi trabajo nada más no me llenaba, ¿no? Y esto era como que una gran parte de mi vida ahora. Entonces ahí fue como que el cambio, ¿no? Ajá. Hasta ahorita no hemos mencionado tampoco, ya va un buen tramo, digamos, de la inspiración que has tenido, pero no hemos mencionado cómics, no hemos mencionado cultura pop, no hemos mencionado, o sea, cómo se fue perfilando todo para allá. Okay. ¿Hubo algún indicio antes o te empezaron a gustar ya muy tarde la cultura pop y todo esto de manera de entretenimiento? Pues mira, no sé cuál sea la experiencia de la mayoría de las personas y probablemente ahorita ya sea muy diferente a la experiencia que yo tuve. Pero antes, además de que yo era una persona también un poco más reservada en cuanto a mis gustos, no había tampoco tantos foros que yo conociera para intercambiar opiniones de mis gustos. Entonces yo siempre me sentí muy solitario en las cosas que me gustaban. Con algunas excepciones, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo que a mí me gustaba mucho la película de Nemo en el País de los Sueños. No sé si la recuerdas. ¿Un anime? Sí, era una película, bueno, no sé si era animación japonesa, no recuerdo si era animación japonesa, pero se veía algo japonés. Okay, es que me suena un poquito el nombre, sí. Sí, está basada en un cómic de 1910, 1908, algo así, que jugaba bastante con la metanarrativa. Novedosísimas las cosas que hacía este señor o señora, no me acuerdo quién era, para su época, ¿no? Y se tradujo en una película que me daba mucho miedo, pero que me asombraba bastante, ¿no? Okay. Nemo en el País de los Sueños. Y a partir de ahí varias cosas me empezaron a pescar la atención, como por ejemplo Invasor Sim, sí, me encantaba. Pete y Pete, que es una serie también de los 90 de dos hermanos pelirrojos que se llaman exactamente igual. Pete y Pete. ¿Qué más cosas? Anime, pero de eso toda la vida, las tres pelirrojas, ¿no? de mi adolescencia, que era Mikami la Cazafantasmas, ¿sí? Esta Lina Inverse de Slayers, y esta Lucy de las Guerreras Mágicas. Claro. Sí, entonces ese era como mi trío poderoso. Pero entonces sí te gustaba todo, o sea, todo esto que estábamos platicando, Sí, más sí. no tenías con quién compartirlo. Exacto, sí. Y muchos de mis primos también, ¿no? Estaban como que más separados de todo este lado de cultura un poco más como geek o extraña en aquellos tiempos, ¿Será ¿no? porque no estaba tan mainstream, no era tan popular A como lo mejor, lo es ahora? muy probablemente, pero pues yo de esa edad, ¿cómo saberlo, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? Pues mira, Invasor Sim habrá salido cuando tenía 14, 13 años, a lo mejor. Sí, en el 2000 y pico, 2002, 2003, por esas fechas. Y fuera de eso, bueno, de los libros que más me sorprendieron ahí en el curso de literatura que tomé en mi prepa fueron Bestiario, Julio Cortázar, y La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector. Okay. Se me hizo impresionante, o sea, las cosas como que lograban y muy inentendibles. Yo no comprendía muchas de las cosas que estaba leyendo, pero se me hacían tan fascinantes. Quería crear algo así extraño, ¿no? Pero lo que terminó así de dar en el clavo con lo que yo quería crear, algo como, fue La Guía del Viajero Intergaláctico, de Douglas Adams. Esa sí la conozco. Sí, me acuerdo que cuando estaba en la prepa me aventé el primer libro. Primero lo conocí porque mis compañeros platicaban de eso. Entonces me di la oportunidad de ver la película. Creo que la película salió por esas fechas. Por ahí. Me encantó completamente. Y luego me conseguí el libro. Y me aventé todo el libro. Me gustó de una manera increíble. Y luego me di cuenta que eran 5 libros, ¿no? Una trilogía de 5 libros, en palabras de Douglas Adams. Y pues también, ¿no? Ese fue, yo creo que de los primeros libros grandotes que me conseguí, que leí. Y de ahí empezó ya como que la práctica de leer habitualmente algo, ¿no? Cosa que antes era nula, ¿no? O sea, en la prepa estamos diciendo, ¿no? Un poquito como finales de prepa. Pero pues sí, esas son como que de las obras más importantes que más definieron como que mi estilo en la escritura. A lo mejor Dave Wong,
es uno de los más recientes, que escribió el libro de John se muere al final. Me has platicado de ella. Sí. De la serie, más bien. Ajá, sí. Entonces, muy chido. Muy inspirador para así como terror cómico. Uh-huh. Y... Ay, Josu, pues ahorita ya no me acuerdo como de cosas así que me super apasionen. Digo, me aviento muchas películas que me gustan mucho al año, pero... Ok. Esas son como que las... Ok, puntuales. Entonces, bueno, regresamos a donde estabas tú. Uh-huh. Oye, no sé si ya pasaste ese punto de me voy a dedicar más a esto en serio, empezaste a tomar cursos. ¿Estás más o menos en ese punto platicando ahorita o Sí, o no? sí. Justo estaba... Me acuerdo que dejé mi trabajo. Uh-huh. Y dejé mi trabajo... Para empezar, todo esto siempre he contado con el apoyo innegable de mis papás, Uh-huh. de mi familia, mi hermana también. Entonces, recuerdo mucho que una frase que me dijo mi papá cuando yo estaba en la secundaria, Uh-huh. y empecé a conocer como lo que eran las carreras y los oficios, y me dio a buscar. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿qué carrera puedo estudiar? O sea, no hay ninguna carrera que me vayas a decir que no, etcétera. Y recuerdo que mi papá me dijo, no importa lo que estudies, siempre y cuando quieras ser el mejor en lo que estás estudiando. Y eso me dio bastante tranquilidad y libertad, ¿no? Para saber como que, puedo escoger lo que yo quiera, pero también bastante responsabilidad, ¿no? O sea, para saber si la cajeteaba era mi culpa. Ajá. Si no era culpa de mis papás, no me habían obligado a estudiar, fue mi culpa, ¿no? Sí, y esos eran miles de pesos tirados a la basura, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un paso bien difícil el dedicarme a la escritura por esta sensación, ¿no? De la responsabilidad que iba cargando, pero por muchos eventos que pasaron ahí en mi vida en ese momento, Uh-huh. recuerdo que yo pensé, bueno, no vale la pena conservar una promesa así, ¿verdad? Un peso así, si me iba a llevar a una vida de desdicha, ¿no? Entonces, a lo mejor por honrar un pago monetario, ¿verdad? Un dinero que se había gastado, que luego se puede recuperar con más dinero después, yo iba a sacrificar una vida de estar yendo sin dirección, ¿no? O estar descontento, o estar como... Y me tocó ver a lo largo de que iba creciendo en varias personas cómo esa vida desdichada arruinaba las vidas alrededor de la vida desdichada, ¿no? ¿Hablas de escoger una carrera que no te gustaba? Estar haciendo algo que no te apasiona, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que aprender a amar tu trabajo, ¿no? O sea, yo siempre he tenido también esta idea de que, o sea, las carreras que estudiamos en la universidad y todo son un constructo de la sociedad, pero no son una manera... no reflejan nuestra humanidad completa, ¿no? Entonces, una persona puede ser feliz tanto estudiando veterinaria como estudiando física, matemática, como estudiando a lo mejor pintura, ¿sí? Uh-huh. Y en las tres carreras a lo mejor puede dedicarse, ¿no? Nada más que nosotros elegimos una por practicidad. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, estoy de acuerdo. Pero, o sea, yo nunca he sentido tampoco como que haya traicionado mucho la confianza de mis papás o el dinero invertido uh-huh. por dedicarme a escribir, sino que siento que sí me ayudó bastante la carrera, ¿no? Sobre todo a la hora de crear los personajes, uh-huh. crear historias que puedan así como que agarrar uh-huh. a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué iba con todo esto? Me perdí. No te apures, así pasa. Yo más o menos te voy a tratar de ir guiando. Estábamos hablando de que si el hecho que has estudiado lo que estudiaste tenía que ver con el punto decisivo en el que tú dijiste, vamos a dedicarnos para acá, y nos contaste que fue el robo de tu trabajo, de tu lifetime achievement, y de que en tu trabajo no te estaba llenando lo que estaba haciendo. Entonces ya me acordé. Ajá. Sí. Entonces, y ya con lo que iba a terminar eso era que entonces, como tenemos tantas cosas que podemos ser en nuestra vida, no quiere decir que si tú estás en un trabajo de oficina que no te gusta, ya vas a ser desdichado para siempre, ¿no? O sea, puedes aprender a amar también lo que estás haciendo, ¿no? Pero hay indicaciones bien fuertes de qué cosas entran dentro del rango de labores que puedes amar y qué cosas están completamente hacia el lado contrario, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo?
Por ejemplo, yo que doy cursos de escritura o lo que sea, o que escribo, no me sentiría tan mal si estuviera dando también clases en una preparatoria, ¿sí? De cualquier materia, porque va dentro de a lo que yo me siento llamado en mi vida, ¿no? Sí, que es también como que poder enseñar, poder como que iluminar, poder traer todo esto, mejorar la vida de las personas mediante el conocimiento, ¿no? Mediante la edición de sus vidas, ¿no? De una materia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso entra, o a lo mejor escribir, en vez de novelas, escribir artículos, sí, para una revista. Eso también, ¿no? Entra dentro de, pero a lo mejor escribir discursos políticos va muy, o sea, se topa mucho conmigo, ¿no? O sea, entonces sí hay muchas cosas que tú puedes acoplar a tu manera de ser o a tu manera de vivir, y hay otras que no, ¿no? Y está en nosotros, en cada quien, ¿no? Como que sentarse y pensar, este trabajo de oficina sí me hace sentir realizado, aunque no sea mi trabajo ideal, sí me siento en paz, sí me siento, etcétera, ¿no? O no, sí, de inmediato puedes notar así como que eres infeliz. Es que a veces no tienes o la madurez o el ambiente no se presta para que tú te des cuenta de esas cosas que me estás contando. Ajá. Qué bueno que te diste cuenta de eso. Hay gente que a lo mejor le cuesta más trabajo porque tiene más cosas que le nublan en su entorno. Pero lo que yo estoy notando ahorita de lo que me estás contando es que inconscientemente como que no estabas abierto a aceptar esos trabajos porque no te llenaban, pero yo noto que va en contra de tu sistema de valores. Sí. Y eso inconscientemente hace que digas, no, por la política no, porque es todo muy... Ya conocemos cómo son los ámbitos de la política, pero el enseñar a chavos de prepa o de secundaria, sí va porque va de acuerdo con... Yo estoy transmitiendo quiero dejarles una lección, que así como que siento que eso lo acabo de observar así, sí. Tanto con lo que me mencionas de que la política no te está latiendo tanto, y en la carrera que escogiste de filosofía y que luego estabas viendo cómo... no me acuerdo cuál era el segundo trabajo que en la cámara esta de GC, o cómo se llama. Sí, como consultoría psicológica. Ajá, como que inconscientemente todo tiene un poquito que ver con tu personalidad o con lo que tú estabas buscando, que al final te llevó a dedicarte a la escritura. No sé si tiene sentido esto que estoy diciendo. Sí, completamente errado. No es cierto. No, completamente. Sí, tiene todo que ver, ¿no? Desde que tenía yo creo como 15, 14 años, para mí siempre fue bien importante que digo, no, a lo mejor no era algo realista para pensar, ¿no? Pero siempre he querido como que tomar la decisión correcta sobre mi vida. Y todos pues siempre la vamos a cajetear en una u otra cosa, ¿no? Pero como que el tener ese drive, ¿cómo se dice en español? Ese empuje. Empuje, sí. Sí, ese empuje que me llevara hacia ahí, me llevó a tomar bastantes decisiones que ahorita me hacen ya estar como en paz. Sí, poquito a poquito, ¿no? Que se fueron tomando. Pero pues sí, esa fue... Bueno, hasta ese punto, ese fue como que mi proceso, ¿no? Después de que ya estuve tomando varios talleres y cursos y demás, recuerdo que buscaba como trabajos para ser de escritor. Y me rechazaban, no estaba listo, etcétera. Hasta que... creo que fue el 2013, el 2012, no me acuerdo bien, cuando llegué a ficción. ¿Cómo diste con ficción? Una compañera que se llama Julieta Colás, para los que lo conozcan, Julieta, estuvimos juntos en la facu, ahí en filosofía y letras. De nuevo, sí, éramos ahí del mismo grupito, y pues de repente la tenía en Facebook y ella publicó que se estaba abriendo este café, Central Ficción, ¿no? Y pues tenía ahí como que de repente las publicaciones que mandaba Julieta. Me acuerdo que no sé si en ese momento yo empecé a seguir a Central Ficción o si ella publicó algo de unos cursos que se estaban dando, y era el curso de Rojo Caballero Mente, de guión de cómic. Entonces dije, pues ya estoy tomando taller de novela, taller no sé qué, y curso de no sé qué, pues vamos a taller también de cómic, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Para ese momento ya ni por aquí me pasaba el cómic. O sea, hasta nada, punto, sí, o sea, no. yo estaba enfocado así, o sea, novela, cuento corto. Qué loco. Sí, novela, cuento corto. A lo mejor guión de cine, pero no creo. Sí, entonces
Y también había borrado todos estos inicios del cómic que yo había tenido en la primaria. Se había borrado de mi mente, ¿verdad? No me acordaba. Y tampoco me acordaba de todas las páginas, o sea, miles de millones de páginas de manga que había leído en toda mi juventud, ¿no? Entonces ni por aquí me pasaba, ¿no? Como que algo muy X. Bueno, que por cierto, nada más como comentario, el primer cómic que me tocó leer de Marvel fue el de Espíritus de Venom. Ok, no. Que en la portada sale Venom así como de cabeza, con el cráneo de Ghost Rider así de una cadena colgando y babeando, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada más quería decirlo antes de que se me olvide. Muy bien. Porque por ahí lo iba a decir. Ajá. Entonces, Curso de rojo. Llegué al curso y pues empecé, ¿no? Como que a medio tallerear las ideas que traía con los otros. Y de repente como que Rojo y los demás me decían así como que, está chida la idea. Para mí eso era algo muy nuevo, ¿no? O sea, porque pues siempre que llegaba a subir algún texto en línea o etcétera, ni aplausos ni nada. Como que a quién le importa tu escritura, ¿no? Entonces me acuerdo que terminó ese curso y yo estaba también como que desesperado buscando algo que hacer para escribir, ¿no? Y le dije, Rojo, lo que sea que haya en ficción de escritor, por favor, considérame. Sí, o sea, yo estoy bien dispuesto. Me dijo, ¿sabes qué? Sí hay una entrada para redes sociales. Entonces ese primer año que estuve en ficción estuve escribiendo todas las publicaciones de redes sociales. Y así me fui como que adentrando, ¿no? Ahí en ficción. Ya después, pues cambios de organización y demás, pues ya fui subiendo la escalerita, ¿no? Entonces ahorita estoy como manager editorial. Pero eso, o sea, el momento en el que Rojo me dio el empleo coincidió con que gané también un concurso chiquitito. O sea, no es un gran concurso, un concurso chiquito de cómic, ¿verdad? Por el guión que yo mandé con el dibujo de alguien más, etc. Okay. Y también se juntó que me seleccionaron para publicarme en una antología de cuentos así como medio de terror, que se llama Penumbria. La primera selección creo que hicieron de mis cuentos. Y también coincidió que gané un premio, ese es un poquito más grande, de cuento de ciencia ficción de Nuevo León. Nice. Gané el primer lugar. Y me sorprendió bastante. Me sorprendió porque fue así como de, o sea, de nada sequía a chis, si escribo bien. Entonces fue una gran sorpresa, ¿no? Sí. Para mí. Y también como que el abrir mucho mi cabeza a que siempre hay un mercado para cada tipo de escritura, ¿no? Y a darme cuenta del tipo de escritura que yo estaba haciendo y hacia quién lo estaba dirigiendo, ¿no? Y en qué estaba creciendo. Entonces, de ahí ya ha sido ir creciendo un poquito más así en obras, ¿no? Cosas escritas. Ok, bueno, antes que nada, muchas felicidades por todos tus logros. Gracias. A mí no me sorprende. Yo ahorita lo estoy viendo todo desde afuera. Sí. Uno, cuando cuenta, no sé, lo que le ha pasado así, todo lo tienes pues, en tu cabeza y a lo mejor se te hace extraño que pasen las cosas de cierta manera o así. Pero yo después de ya platicar pues, con todos los artistas, un saludo a todos los artistas que han pasado por este podcast y los que pasarán. Después de platicar con todos ellos, como que vas viendo ciertos patrones, vas viendo ciertos comportamientos. Entonces a mí no me suena extraño. A lo mejor te dice en el momento que hayas empezado ya a tener éxitos o ganar concursos, ¿sí? Porque tienes toda una vida de haber hecho escritura. A lo mejor no necesariamente como tú pensabas que iba a resultar, pero estuviste haciendo paying your dues, ¿no? Estuviste picando la piedra porque tenías a lo mejor una visión muy concreta, pero sabías que querías escribir. Y fue, sino hasta, no sé, 8 o 10 años después de que comenzaste, cuando empezaban a ver resultados. Entonces, a lo mejor a ti te sonaba como sorpresivo, pero viéndolo desde afuera no está tan sorpresivo. Yo, tratando de conjuntar todo lo que he visto, ¿no? Sí, entonces, sí. El punto aquí es que uno tiene que practicar y tiene que darle... O sea, que no es una carrera, es un maratón. Y hasta ese punto fue cuando tú empezaste a ver, oye, mira, todo lo que he hecho a lo mejor sí sirvió para algo. Y es lo que yo estoy notando. Sí, de hecho, justamente ahora que lo tocas, este año fue cuando empecé a hacer así como un conteo de las cosas que he escrito. Y para empezar, bueno, el primer libro, el único libro que he publicado con mi nombre,
autopublicado. Horrible, nefasto. Ese libro lo publiqué cuando tenía 23 años, bien prendido, nada más para mí. Okay. Sí, yo sabía que nadie lo iba a comprar. Entonces junté todo lo que había escrito desde los 16 años hasta los 23, después de este robo. ¿Verdad? Fue como que todo lo que logré juntar y dije, de una vez allá afuera, a poner. Y lo saqué. Entonces pues yo tengo ahí físico mi libro, que está nefasto, así las peores cosas que he escrito. Pero también como gran motivante, ¿no? De que en un principio como que, mira, ya hay algo físico. Pero ahorita es un gran motivante de, no puede ser que sea lo único que esté allá afuera con mi nombre. Así es. Entonces fue ese libro, una novela, todo lo que te menciono ya está escrito, pero no está publicado. Una novela, 3 libros de cuentos, como de 40, 50 cuentos cada libro. Y... ¿qué me faltará? Bueno, no, eso. Entonces como que sentir de los 16 años hasta ahorita mis 31 años y tener esos 5 libros escritos, como que me da un poco más como de tranquilidad de que sí estoy creando cosas, ¿no? Con el tiempo, con el pasar de los años, pero que no es suficiente, tengo que hacerlo más rápido, ¿no? Tengo que crear más, ¿sí? Mejorar, o sea, siempre no puedo estar cómodo. Sí, en el momento en que yo entre... O bueno, eso es algo que le digo mucho a mis alumnos en los cursos, ¿no? Al momento que conocen un artista que les diga que ellos ya están al tope de sus posibilidades de su arte y que ya no pueden mejorar porque ya son lo mejor, quiere decir que ya se estancaron y que tú los puedes rebasar. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la mentalidad, ¿no? O sea, no estancarme. Siempre más se puede más. Si tramas más complejas, personajes más vívidos, cosas mejor construidas, siempre se puede hacer más. ¿Verdad? Subir más arriba. Entonces, pues sí, bueno, de eso que mencionabas. No, claro, y estoy de acuerdo. Y siento que esa debe ser como la manera de pensar de un creador o de un artista o de un autor. O sea, ya sea que escribas o que dibujes o que programes o lo que sea. Bueno, yo así lo veo. En mi lecho de muerte, yo quiero tener una hoja de papel y un lápiz en la mano. Y bueno, ya mis seres queridos alrededor, ¿no? Pero hasta el último día en que yo me muera, yo quiero seguir dibujando. Quiero citar, bueno, no citar porque no hay ninguna... no me sé ningún quote, pero el gran Joe Kubert, que en paz descanse, hasta sus últimos días en el hospital estaba dibujando. O sea, no hay mejor ejemplo que ese, ¿no? Y si tú te quieres seguir mejorando, si quieres seguir superando, tienes que hacerlo constantemente hasta el último día, ¿no? Entonces, tú dices ahorita que acabas de cumplir, 30 y 31 y que tienes 5 libros o obras. Bueno, esas son las primeras 5, ¿no? Sí. Faltan las que vienen y esas van a ser las que van a ir mejorando cada obra con cada obra. Entonces, a lo mejor lo que te va a definir a ti como autor viene en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Y esas son las obras por las cuales a lo mejor la gente te va a recordar. Entonces, a lo mejor esa puede ser una manera de verla. Estas primeras 5 fueron las de práctica, ¿no? De que, ya sé que las primeras 5 malas, en la siguiente que va a estar un poquito menos mala, igual iba a estar mala todavía, pero así no, va así andando. Así es. Entonces, bueno, retomando un poquito, todavía no me ha quedado muy claro cuándo fue cuando o a lo mejor no es tu objetivo todavía, pero siento que ahorita ya estás mucho más perfilado en historias que van dirigidas como para el mercado de los cómics o historieta. ¿Esa es como tu intención o simplemente se ha ido dando así y estás más involucrado en ficción ahorita? O sea, es que eso me interesa mucho porque muy bien. A los artistas creo que también les ha interesado. Yo creo que después de mucha reflexión y regreso a lo impaciente. Ajá. Para lo impaciente que soy. Pequeño Padawan, tranquilo. Entonces es el guión de cómic, y el cómic para mí es la salida perfecta para mis ganas de escribir y mi impaciencia. Okay. Porque tengo que escribir, en vez de tener que escribir 2, 3 páginas completas con un cuento de lo que está pasando, puedo escribir microcuentos de lo que está pasando en cada panel. Rápido, el que sigue. Y puedo también jugar con las conexiones, la coherencia, cómo está la narrativa acomodada, que es lo que más me interesa, ¿no? De las cosas que escribo, el poder hacer como esos metajuegos. Entonces terminé redescubriendo en el cómic
una manera bien como hermosa de personificar mi impaciencia. Ok. Sí, entonces Suena poético, sí, es un canal excelente que yo no había considerado hasta que entré a ficción, ¿no? A trabajar hace como 4 años y que hasta la fecha me ha dado lo que los poemas, los cuentos, las canciones, el teatro, el video nunca me habían podido dar, ¿verdad? Que es contar cuentos rápido. Sí. Es una buena manera de ponerlo, no lo había pensado así. Así es, entonces yo ya estoy enamoradísimo del cómic. Y segurísimo, digo, ahorita menos, antes era visto como un arte muy bajo, a pesar de que no lo es. Ahorita ya está agarrando un poco más de estima, sobre todo por el uso que le da a Hollywood. ¿Verdad? Que muchas películas y series están saliendo de cómics. Sí, man, creo que 10 años que está pasando eso. Precisamente porque el cómic es como... es un guión de películas o de series afinado. Sí, o sea, con los dibujos, con los diálogos. Entonces, claro que facilita mucho el trabajo de mucha gente, ¿no? Sin menospreciar todos los jales que hace la gente del cine o etcétera. Pero por eso me está encantando y por eso me encanta el cómic, ¿no? Porque no tengo que esperar tanto, ¿no? Lo tardado es el dibujo y pues no lo tengo que hacer yo. Se me dejo los artistas. Exacto, ¿no? Entonces eso, que sería a lo mejor la cuestión de esperar, pues no me afecta, ¿verdad? Directamente. Entonces sí estoy cayendo cada vez más profundo en las garras del cómic. Digo, sigo enamorado. Mi primer amor verdadero, que son los cuentos cortos. Todavía como que le rehuyo a la novela. Sí, hago mis intentos, pero siempre regreso al cuento corto. Pero creo que el cómic es más llenador. Sí, en ese aspecto, para mí. Sí, para la personalidad que yo tengo. Y para lo que me aboco, ¿no? Me está dando la impresión de... ¿Sabes quién es Hideo Kojima? Sí, ¿cómo no? El de Metal Gear. Ese mero. Sí, ¿cómo no? Me está dando la impresión que en tu caso, es que como que lo vi un poquito reflejado así, porque él, bueno, más bien, en su caso, él quería ser director de cine, ¿no? Desde siempre. Pero pues, la vida lo fue llevando por los videojuegos y encontró en los videojuegos un outlet para sus facultades de cinematógrafo. Entonces combinó lo mejor de dos mundos y salen las obras maestras que él produce, ¿no? Entonces, pero él como que él tenía su visión de que él quería ser director de cine. Entonces, como que estoy viendo ciertas paralelismos, similaridad en tu historia, que tú querías, o bueno, quieres ser escritor de... No por menospreciar el cómic ni mucho menos, pero lo que has estado tratando de llevar hacia su último cauce, convoca ahora en el cómic como un outlet de todo tu conocimiento y tus habilidades, ¿no? Entonces, así como Kojima encontró en los videojuegos eso, siento que tú en el cómic estás encontrando algo similar, como que agarras todo lo que has visto y aprendido y encontraste un outlet excelente o perfecto para tu impaciencia, pero el tipo de historias que te gustan y lo que has aprendido en todo este rato. Sí, claro, o sea, yo quería... no te miento, cuando estaba empezando, mi intención siempre fue ser así como un escritor serio. Sí, que mis obras fueran así como muy reconocidas, un testamento a la literatura, y estar ahí con Borges y los que fueran, ¿no? Pero pues yo no soy así. Sí, o sea, en la vida diaria yo no soy así, y en lo que escribo yo no soy así, o sea, sin duda a lo mejor Borges se divertía mucho con lo que escribía, pero a lo mejor no da esa impresión cuando tú lo lees, ¿no? Y yo cuando escribo tiendo a poner mucha importancia en eso, ¿no? En divertirme mucho con lo que hago, en estar como sorprendido, apasionado, ¿no? Como trastornado por las cosas que van apareciendo en la página. Y esa misma experiencia que yo tengo, viva, divertida, transmitirla, ¿no? No escribir nada más algo porque, sí debe ser el principio y luego la introducción, el desenlace, bla, bla, bla. Sino como lograr esa sorpresa
Sí, ese como que, ¡oh! El choque, ¿no? Ajá. Y ahora que he estado en los cómics durante más tiempo y que he visto las dolencias también del cómic mexicano, no veo ninguna razón por la que el cómic no pueda ser literatura y no podamos llevarlo hacia la literatura, ¿no? Y ese ha sido también como que mi objetivo, ¿no? El tomar este cómic, que es un medio tan expresivo, tan divertido, tan complementario, y a lo mejor poder ayudar, entre mucha gente que está haciendo ya un gran trabajo, poder ayudar a seguir elevándolo, ¿no? A un grado de literatura. A lo mejor hay con Borges, ¿no? Y quien sea, ¿no? Pero pues como sí, todo, yo creo que tiene un inicio en la idea de alguien. Así como en sus inicios Marvel tenía... Bueno, Stan Lee empezó escribiendo sus historias y a lo mejor él no quería ser escritor de cómics. Igual creo que él quería ser escritor serio porque no, cómics, no, en el diablo, lo que tú quieras. Y terminó siendo quien es. Así siento también que toda la raza que está involucrada ahorita en el mundo del cómic, tanto en México como en la escena indie, tiene un inicio, así que es sí, humilde, pero como que se van sumando esfuerzos y eventualmente va a llegar a ser algo que va a mover, o sea, va a ¿cómo decirlo? Va a ser imposible no notarlo. Y siento que eso es como que lo que está pasando ahorita, bueno, tanto en ficción como pues a nivel más o menos nacional, de la gente que quiere hacer un esfuerzo serio de transmitir, de crear obras que tengan pues significancia y obviamente haciéndolo con pasión y así, ¿no? Entonces yo creo que tú eres una persona también que está involucrada en ese ámbito. Yo conozco tu trabajo que estás haciendo con ficción, conozco tu personalidad y bueno, yo quiero felicitarte también por todos los esfuerzos que haces, porque sí se nota la seriedad con lo que tomas tus proyectos, tus historias, y también se nota cuánto te diviertes haciéndolo. De hecho me sorprende mucho, hasta ahorita yo creo que es la primera vez que más o menos conozco tus orígenes, número 0. Y me sorprende muchísimo el que me digas que hasta hace, bueno, no sé, 10 años no te habías interesado tanto por escribir cómic, ¿no? Porque tus historias son perfectas para un cómic. O sea, los pocos guiones que me ha tocado leer, yo tomé también el curso de Kidek de escritura, me sirvió muchísimo, por cierto, tómenlo todos si pueden. Y como que en los ejercicios que te pone Kidek, escribes porque escribes, aunque sea... aunque tú pienses que es lo peor que has escrito en la vida, porque es lo primero que estás escribiendo, la verdad sí te estimulan mucho los ejercicios, ¿no? Y se presta mucho para hacer historias de cómic. Entonces pues, me sorprende muchísimo. Y ojalá nunca lo dejes, porque siento que es un talento que va a dejar mucho para muchas personas que quieran, obviamente, que tengan el interés de hacer esto, ¿no? ¿Qué más, Kidek? Bueno, creo que por último quería preguntarte ¿cómo ves ahorita en la posición en la que estás en ficción? ¿Cómo ves el entorno en cuanto a creadores, artistas a lo mejor con escritores? O sea, ¿cómo crees que se vaya a ir desarrollando la escena? A lo mejor no independiente, pero a lo mejor el cómic mexicano, en tu experiencia que has tenido de ir a lo mejor convenciones y que has platicado con la gente, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pues mira, yo soy un maldito optimista. Sí, okay. Sí, entonces siento que las cosas van genial. Como hace 3, 4 años más o menos empecé a meterme de lleno en todo esto del cómic. Muchas cosas del cómic mexicano yo no conocía, ¿no? Hasta hace 4 años. Y lo que he podido notar es que hay 3 dolencias particulares, ¿no? Ahorita en la sociedad de creadores. La primera dolencia es que hay dibujantes que creen que pueden escribir y escritores que creen que pueden dibujar, cuando el cómic es un arte colaborativo. Correcto. Y estamos muy acostumbrados a querer hacerlo solos. Sí, en México. No sé por qué. O sea, me explico si es una de las maneras más bellas de colaborar, ¿no? Y cuando sumas la creatividad y cedes en lo creativo con el otro artista, empiezan a salir cosas bellísimas, ¿no? En el cómic. Entonces, una de la primera
es eso, ¿no? Que no colaboramos. Sí, que somos medio egoístas en lo artístico. Y a lo mejor es porque estamos ciscados. ¿Sí me explico? A lo mejor nos ha tocado trabajar, digo no porque me haya tocado, sino porque en general, al ambiente comiquero, tal vez nos ha tocado trabajar con gente que dice sí y luego no cumple, ¿sí? Con gente que dice que te va a pagar y no te paga, ¿sí? Con colaboradores que se meten en un proyecto y lo se acobardan, ¿sí? Con gente que te roba dinero, te roba artistas, te roba lugares, te roba cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor pensamos, no, pues esto se trata de rascarse con sus propias uñas. Sí, ya no puedo confiar en nadie. Y es un gran error, gran error, ¿no? O sea, ¿para qué estás en el cómic si no vas a confiar? Sí, el cómic es un arte de confianza. Sí, a menos que tú lleves 40, 50 años afinando todos los aspectos de tu arte y tú puedas dibujar y escribir y hacer tintas y hacer lettering y editar de una manera increíble, pues casi nadie tenemos eso en México. Sí, casi nadie somos así. La mayoría de nosotros está afinando uno de esos aspectos a la vez, ¿no? Entonces yo creo que por ese primer lado la industria podría crecer si empezamos a colaborar y confiar. Sí, a pesar de que nos hayan traicionado en el pasado, no quiere decir que no podamos confiar en otros artistas, ¿no? Lo segundo es que no leemos. Sí, sobre todo en los cursos que yo he estado dando, me ha tocado encontrarme con algunos chicos que dicen, profe, yo quiero hacer este cómic que es en un colegio mexicano y este vato se transforma y no sé qué y bla bla bla. Y digo, perfecto. ¿Qué cómics mexicanos lees? Ni uno, ¿no? Entonces, o sea, deja tú los libros, ¿no? Que ya de por sí es difícil que nosotros como sociedad leamos libros. Sí, sino simplemente cómics mexicanos. ¿Qué otros cómics mexicanos conoces? Y esa se hace cuenta otra de las dolencias máximas, ¿no? El olvido de la historia, sí, o la repetición de los mismos errores por no leer, ¿no? Y la tercera dolencia yo creo es pensar que no hace falta un editor. Creo que es la más importante. Sí, esa dolencia. Bueno, la verdad yo no estuve presente en muchas de las cosas del cómic mexicano, ¿no? Avanzada regia, lo que quieras, ¿no? Pero la constante que yo he visto es que a lo mejor en aquella época, en los 90s, los artistas se vieron forzados a hacer sus propias editoriales, estilo como Image. Pero eso no quiere decir que fueran buenas editoriales, ¿no? Quiere decir que eran las únicas editoriales que habían para publicar, o sea, y era la única posibilidad que tenían. Pero ya no estamos en los 90s. Sí, ya no estamos en una posición precaria. Sí, o sea, ya podemos buscar un editor, alguien que mejore nuestras obras. Por eso tú agarras casi cualquier cómic mexicano de los 90s y va a tener miles de errores ortográficos, con unas pocas excepciones en los indie. Sí, con unas poquísimas excepciones, ¿no? Pero voy a decir un 95% de los cómics mexicanos de los 90s cuentan con errores ortográficos, de coherencia, de sintaxis, de gramática, de X, Y, Z. Y hoy en día también. ¿Sí me explico? O sea, cargamos con los mismos errores. Exacto. Sí, entonces hay que quitarnos de la cabeza eso de que no ocupamos un editor. Sí se ocupa, ¿verdad? Y a veces no tenemos con qué pagar. Pues bueno, para eso es el networking, para eso es la colaboración, para eso es formar una comunidad. Sí, alguien debe haber que le guste leer cómics y no pueda ni escribir ni dibujar. Sí. Entonces, yo creo que esas son como las tres cosas que más claramente he visto ahí en ficción. Y yo creo que fuera de eso, o sea, en todo lo demás, o sea, en arte, en maestría, en empuje, no tenemos nada que envidiarle ni al cómic americano ni al cómic europeo. Sí, simplemente batallamos para ver a los artistas que hay mexicanos, ¿no? Que están haciendo estas cosas grandes. Sí, yo siento también como tú mencionas que el tener
el abrir un poquitito, que sea un poquitito tu mente a, ¿sabes qué? No soy todólogo, no soy bueno en todo. Puede ser buenísimo en un aspecto, bueno en un segundo, pero no puede ser bueno en absolutamente todo. Bueno, la mayoría de nosotros no podemos ser así. Entonces, en la medida que abramos un poquito a la posibilidad de trabajar colaborativamente con otras personas, creo que ahí es donde uno va a empezar a despegar, y siempre tratando obviamente de hacer el trabajo de la mejor calidad, ¿no? Eso yo le agregaría, o sea, porque sí puedes tener un cómic y lo puedes producir mensualmente si te gusta, pero si el nivel del arte es deficiente o si la historia no tiene coherencia, siento que no va a sumar, ¿no? a la escena, sino más bien va a ser, mira, más de lo mismo, ¿no? Entonces, seguir produciendo material de calidad y estar abierto a producir colaborativamente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ahorita en qué estás trabajando, ¿cuáles son tus futuros planes o qué es lo que traes ahí en tu maquiavélicamente? Para el próximo año bueno, ahorita estoy haciendo un proyecto ahí en redes sociales que se llama Monstruos Literarios, porque no me sé las figuras literarias. Okay. Entonces tengo que aprendérmelas, ¿verdad? Estudiar más, y para hacerlo estoy haciendo como unas microficciones. Entonces pongo la definición de la figura literaria y luego la uso de ejemplo en un microcuento con un monstruo mitológico. Entonces ese es un proyecto que tengo. Otro proyecto en el que estoy ahorita es el de los 52 golpes. Me invitaron en España a formar parte de un grupo de 52 artistas que escriben un cuento por semana. Nice. Entonces es todo este 2019, pero ya se abrieron las convocatorias para el 2020. Entonces, para que lo vayan checando los que quieran entrar al reto, es los 52 golpes. Nada más búsquenlo así. Estoy pensando para el próximo año poder ya a publicar estos libros de cuentos que tengo, o sea, poder buscarme algún editor que me ayude a juntar y a sacarlos ya para no tenerlos ahí guardados. Y en cuanto a cómic, estoy escribiendo 3 proyectos. Uno se llama Misterios Marca Palomita 33. Okay. Se trata de una diseñadora gráfica que es la mejor detective del mundo, pero le caga resolver casos. Okay. Solamente quiere hacer diseño gráfico, pero a cada rato la buscan y la interrumpen para que resuelva misterios. Entonces, ella enojona. Okay. Sí, el segundo... Alguien se va a identificar con eso de cierta Muy manera. Probablemente. Yo ya sé en quién me estoy basando. Ya tienes. Ok, muy bien. El segundo es Abuelitas Medievales. Ya me has contado esto, ¿sí? Sí, que se trata de... Son 5 comadres, abuelitas de aquí de Nuevo León, que algunas a lo mejor viven en otra parte de la República, pero bueno, todas de Nuevo León. La sexta comadre se muere, van al funeral y llevan mucho tiempo de no verse las comadres, se juntan, hacen un mole ahí en casa de una, y cuando se lo comen, accidentalmente viajan a un mundo como de Calabozos y Dragones, no de Tolkien, y están buscando cómo regresar, ¿verdad?, a Nuevo León. Y mientras regresan, pues ahí están como que hablando con los elfos y peleando contra orcos y lo que sea, ¿no? Exacto. Y el tercero que estoy haciendo se llama Robots de Placenta. Ya quiero que se haga Robots. Sí, Robots de Placenta es una comedia negra existencial sobre los límites del derecho y la responsabilidad. Se trata de una sociedad en el año 373.737. Ok, muy específico, sí, excelente. En Monterrey, Nuevo León, como siempre. Y pues la sociedad está gobernada por robots autómatas que no tienen conciencia y que tienen granjas de humanos. Se los comen, ¿verdad? El sabor es diferente entre viejitos, bebés, etcétera, ¿no? Y cuando un robot, uno de estos androides, está comiéndose la basura que es la placenta, algunas células madres terminan por fusionarse con su núcleo y desarrolla una conciencia ética. Y piensa, chis, comer bebés está mal. Y de ahí no se arranca la historia, ¿no? Pero bueno, es Robots de Placenta. Entonces son como los 3 proyectos que estoy trabajando de cómic. Excelente, ¿no? Yo ya muero por leer Robots de Placenta, ya me lo has vendido mucho y yo estoy ahí, haz de cuenta, día 1. Aprovecho este momento para también contarles a todos los warriors que están viendo esto, como un proyecto on the side,
yo también estoy trabajando con Kidek. No he todavía revelado el nombre del proyecto. Bueno, a lo mejor algunos que están suscritos a mi lista de correos tienen ciertas pistas, pero Kidek está trabajando conmigo como editor. Estamos resolviendo para poder avanzar con la historia. Entonces, para que tengan ahí también apuntado el proyecto de Kidek con Esaú. En un futuro les voy a revelar muy pronto cómo va a estar esa onda, ¿no? Para cerrar, Kidek, nada más quiero preguntarte lo que le pregunto a todos los que los que pasan por aquí. Si tú pudieras hablar con el pequeño Kidek cuando tenías a lo mejor 10, 11 años, sabiendo lo que sabes ahorita, dedicándote a lo que te dediques ahorita, ¿qué es lo que le dirías al pequeño Kidek? 6 o 7 años, más o menos. La edad que tú quisieras. Como la pregunta siempre la hago porque si a mí me hubieran podido decir que sí se puede dedicar en este caso a vivir el dibujo, yo hubiera empezado antes. Pero no hubo nadie que me dijera eso. Entonces, si tú pudieras hablar con el pequeño Kidek y decirle, oye, me estoy dedicando a la escritura, ¿qué es lo que le dirías? Yo creo que en primer lugar, a lo mejor iría con Kidek adolescente de 16, 17 años. Lo primero que le diría sería, ya puedes ser feliz. Y lo segundo que le diría es que nadie sabe escribir. Ánimo. Muy bien, ok, perfecto. Entonces serían como los nuggets de sabiduría que le dirías al Kidek adolescente. Creo que a mí me hubiera servido escuchar eso. Okay. No todos, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero a mí sí me hubiera servido mucho escuchar eso. Esa es precisamente la idea. Al que le sirva la información que está saliendo de aquí del podcast, que agarre lo que le sirva, lo que no le sirva, déjenlo pasar. Pero sí, compártanlo y denle like y todo eso, ¿no? Pues bueno, Kidek, es todo. Muchísimas gracias por esta plática de cafecito y tus experiencias y tu historia. Siempre estaré muy interesado en todas tus aventuras. Porque realmente a mí, me entretiene mucho platicar con Kidek en todos los aspectos. Siempre salgo con algo nuevo, algo inspirador para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, Kidek, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? En mis redes sociales, búsquenme pues yo creo que Instagram. O sea, tengo varias redes sociales, casi creo, si ponen Kidek, voy a salir. No hay muchos que se llamen como yo, más que una empresa de químicos francesa que se llama Kideco. Y algunos batillos que en el fotolog dicen cuídese, pero escriben Kidek. Entonces, al parecer. Pero bueno, así, Kidek en Instagram. Y por ahí están todas mis redes. Ok, perfecto. Bueno, pues de nuevo es todo. Esto fue Café y Bocetos, edición escritor. Sigan a Kidek en todas sus redes. También denle like, suscríbanse, compártanlo a que ustedes más confianza le tengan. Y de nuevo, nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Esperemos que nos vemos en el siguiente video y peace out. ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Si se quedaron hasta este punto en el video, muchísimas gracias por venir a escuchar esta edición de Café y Bocetos. Por favor, denle click en la campanita para cada vez que subamos uno les avise cuando estén arriba estos nuevos videos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a suscribirse a mi lista de correos, donde yo actualizo mis actividades y donde se van a enterar cuando vaya a sacar un nuevo producto, o a lo mejor cuando vaya a sacar mi nuevo proyecto en el cual estoy trabajando. Voy a poner un link aquí abajo donde pueden ustedes entrar. Si se quieren enterar, de nuevo, antes que absolutamente nadie, antes inclusive que las redes sociales, suscríbanse y yo les haré llegar un correo también de aceptación. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.